Señores estudiantes, buenos días. Seguimos con nuestro curso de cabeza y cuello. A partir de esta clase vamos a ver que entramos al segmento de cuello. Todas las anteriores lecciones fueron sobre cabeza. Hoy entramos a describir los elementos anatómicos del cuello. Entonces aquí tenemos el cuello, que es la parte más estrecha, que va a unir la cabeza con el tórax. En la imagen lateral vemos a Miguel Servet, un anatomista español que lamentablemente fue quemado en la hoguera junto a sus obras. Entonces tenemos el cuello, aparentemente tiene una forma cilíndrica y va a tener una parte anterior y una parte posterior. La parte anterior a su vez va a estar dividida en la región anterolateral en un triángulo anterior y en un triángulo posterior. Es importante indicar los límites del cuello. Los límites superiores son el borde inferior de la mandíbula, el borde posterior de la rama ascendente que va a comunicarse con la apófisis mastoides, la línea nucal superior hasta la protuberancia occipital externa. El límite inferior va a estar dado por el borde anterior de la clavícula, el borde superior de la escotadura externa que va a ir hasta los acromion. Del acromion se va a trazar una línea que va a ir hasta la séptima vértebra cervical. Esos son los límites de la región cervical. Aquí podemos ver la región posterior que ya hemos repasado en la clase anterior. La región posterior del cuello va a tener una forma cuadrilátera, una línea o límite superior que va a ir de la protuberancia occipital, las líneas nucales, los procesos mastoideos. El límite lateral va a ser el borde lateral del músculo trapecio y el límite inferior de los acrómiones a la apófisis espinosa de la séptima cervical. Aquí vemos el tejido celular, la fascia, los nervios superficiales, un plano profundo muscular, intermedio y el trapecio. Eso ya hemos estudiado en la región posterior. Ahora nos toca hablar sobre la región anterolateral del cuello. La región anterolateral del cuello tiene una forma cuadrilátera, un borde superior, un borde inferior. El borde superior son los mismos límites del cuello, quiero decir, el borde inferior de la mandíbula, el borde posterior de la rama mandibular, la apófisis mastoides hasta la inserción del músculo trapecio. El límite inferior precisamente va a ser la clavícula y la escotadura yugular. El límite posterior va a estar dado por el borde lateral del trapecio y el borde anterior va a estar dado por la línea media. Entonces, esta región anterolateral se va a dividir gracias al esternocleidomastoideo en un triángulo anterior y en un triángulo posterior. Entonces no debemos confundirnos. La región anterolateral, que es cuadrilateral, va a estar dividido diagonalmente por el músculo esternocleidomastoideo en un triángulo anterior y triángulo. A su vez, el triángulo anterior va a estar dividido por otros triángulos. El triángulo submandibular va a estar delimitado precisamente por el borde inferior de la mandíbula, el vientre posterior y el vientre anterior del digástrico. Luego vamos a tener el triángulo carotídeo. Muy importante no confundir con la región carotidia o esternocleidomastoideo. Este triángulo carotídeo tiene límite el borde posterior del vientre posterior del digástrico, el borde superior del vientre anterior del digástrico y el borde anterior del esternocleidomastoide. Se llama carotídeo porque aquí la arteria carótida externa va a dar la mayoría de sus ramas colaterales. Luego tenemos el triángulo muscular que va a estar dado por el borde anterior del vientre superior del homoioideo, el borde anterior del esternocleidomastoideo y la línea media.
Se llama triángulo muscular porque va a contener los músculos infraoideos, además de la glándula tiroides. El triángulo posterior se va a dividir a su vez en dos triángulos. El triángulo occipital, porque está cerca del occipital, está delimitado por el trapecio, el borde posterior del esternocleidomastoideo y el borde superior del vientre inferior del digástrico. Luego va a tener triángulo supraclavicular porque está encima de la clavícula y tiene como límites al omohioideo, al esternocleidomastoideo y a la clavícula. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en este triángulo? Arteria subclaviana. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en el triángulo occipital? Al nervio undécimo par o espinal y las cadenas linfáticas. Y me olvidaba indicar que en el triángulo submandibular vamos a encontrar a la glándula submandibular, que ya hemos estudiado. Y en la parte anterior, delimitado por los dos vientres del digástrico y como base el hueso hioides, vamos a tener el triángulo submental. Entonces, estos son los triángulos más importantes del cuello. Aparte vamos a ver otros pequeños triángulos que conforme vayamos pasando las lecciones vamos a ir aprendiendo. Entonces la lección de hoy es región supra e infraioidea. Esta región supra e infraioidea precisamente va a estar en el segmento anterior de la región anterolateral. O también podemos denominar la región anterior del cuello. ¿Qué es lo que vamos a tener en esta región? En esta región vamos a tener la piel, el tejido celular, el platisma mioides, que es parte de los músculos de la mímica facial, que se va a insertar en el borde inferior de la mandíbula y en la piel de la región externa. Una vez que ha salido el platisma mioides, vamos a encontrar a la fascia cervical, su hoja superficial. Una vez que hemos recortado, extirpado la hoja superficial de la fascia cervical, vamos a tener el esternocleido, y para estudiar la región supra e infraioidea debemos de cortar el esternocleidomastoideo, como acá, para ver los músculos infraioideos. Entonces, esta es la región supraioidea, esta es la región infraioidea. En la región supraioidea vamos a tener 4 músculos. Uno de los músculos más importantes va a ser el músculo milohioideo. Esta es una vista inferior y vamos a ver una vista superior, que este músculo se va a insertar en la línea oblicuo interna, también denominada milohioidea, que va a partir de las espinas mentales hacia la rama de la mandíbula. Este músculo visto por debajo van a hacer un rafe medio. Rafe medio quiere decir sutura. Y las fibras posteriores van a insertarse a nivel de la cara anterior del cuerpo del hueso hioides. Por lo tanto, se llama milohioideo porque milo significa molino. Si nosotros masticamos y observamos esta región, vamos a ver que hay un movimiento a manera de molino. Está inervado por el trigémino, por el nervio del milohioideo, que podemos verlo acá. Su acción, si toma punto fijo en la mandíbula, va a elevar el hueso hioides, y si toma punto fijo en el hueso hioides, va a bajar el hueso mandibular. El otro músculo es el músculo geniohioideo. El músculo geniohioideo se va a insertar en las apófisis geni inferiores o espina mentalis y va a ir hasta el cuerpo del hueso hioides. Son 2 músculos pares situados en la línea media y tienen la función similar al milohioideo, es decir, van a elevar al hueso hioides y van a bajar a la mandíbula. Va a estar inervado por el nervio hipogloso, pero esta rama del nervio hipogloso va a venir de cervical 1. Luego los otros músculos son el
músculo digástrico. Este músculo digástrico se denomina así porque tiene dos vientres. Por lo tanto, el vientre anterior se va a insertar en la fosita digástrica del borde inferior de la mandíbula y el otro vientre en la ranura digástrica que se encuentra en la parte interna de la apófisis mastoides. Estos dos vientres van a estar unidos por un tendón intermedio. A través de una fascia se van a insertar en el asta mayor del hueso hioide. La inervación es interesante. Va a estar inervado el vientre anterior por el trigémino y el vientre posterior va a estar inervado tanto por el glosofaringio como por el fascial. Su función, el vientre anterior, si se toma punto fijo en la mandíbula, va a elevar el hueso hioides y a la inversa, si toma punto fijo en el hueso hioides, va a bajar la mandíbula. El vientre posterior va a elevar hacia atrás y hacia arriba al hueso hioides. Y finalmente tenemos el músculo estilohioideo. Este músculo estilohioideo se va a insertar en la cara lateral de la apófisis estiloides y va a descender hacia el cuerno mayor del hueso hioides. Su función es elevar el hueso hioides hacia arriba y hacia atrás y va a estar inervado por el glosofaringio, especialmente el fascio. Entonces, esos son los músculos de la región suprahioidea. En la región infrahioidea, de igual forma, vamos a tener 4 músculos. Los músculos superficiales son el esternocleidohioideo y el omohioideo. Los músculos profundos son el esternotiroideo y el tirohioideo. El músculo omohioideo es un músculo digástrico. Va a tener un vientre superior y un vientre inferior unidos por un tendón intermedio. Se va a insertar en el borde superior de la escápula por dentro de la escotadura coracoidea. Va a ascender de forma diagonal a la parte lateral del cuello y va a ir a insertarse en el cuerpo del hueso hioides en su cara posterior. Este músculo va a estar inervado por la asa cervical que vamos a describir posteriormente. Y su acción es bajar el hueso hioides o elevar la escápula. Va a ayudar al elevador de la escápula. Luego tenemos el músculo esternocleidohioideo. Este músculo esternocleidohioideo se va a insertar a nivel de la porción más interna de la clavícula y en la cara posterior del manubrio esternal. Va a ascender de forma acintada, como podemos ver acá, y va a ascender a la cara posterior inferior del cuerpo del hueso hioides, inervado precisamente por la asa cervical, antes llamada asa del hipogloso. Y como podemos ver, va a descender al hueso hioides y aparentemente va a elevar al manubrio esternal y a la clavícula. En la profundidad vamos a tener el esternotiroideo. Este músculo esternotiroideo lo vemos acá. Se va a insertar, como podemos ver acá, en la cara posterior del manubrio esternal. Va a ascender también de forma acintada y se va a insertar en el labio inferior de la línea oblicua del cartílago tiroides. Finalmente, el músculo tiroideo, aparente ser prolongación del esternotiroideo, se va a insertar en el labio superior de la línea oblicua del cartílago tiroides y va a ascender hacia la parte lateral del cuerpo del hueso hioides, por debajo del borde inferior del asta mayor. Este músculo va a estar inervado por una rama del hipogloso. Al igual que sucede con el genio hioideo, va a estar inervado por el primer cervical. Entonces, estos son los músculos de la región infrahioidea. En la región infrahioidea, aquí podemos observar a la glándula tiroides. Entonces, la glándula tiroides es parte de la región infrahioidea que debemos estudiar. La glándula tiroides es una glándula de secreción interna o endocrina, quiere decir que la sustancia que elabora la glándula va a ser vertida hacia el torrente sanguíneo.
y es la hormona tiroxina, la más importante. La glándula va a tener una forma de una letra U, para otros la forma de una letra H, para otros la forma de una mariposa. Lo importante es que va a tener un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo unidos por un istmo. El istmo va a tener un borde superior, un borde inferior, y del borde superior va a haber una prolongación piramidal que se llama prolongación piramidal del aloe. Entonces vamos a observar que el istmo va a ocupar desde el segundo, tercero y cuarto cartílago traqueal. Los lóbulos vamos a observar que tiene un vértice superior, una base, una cara posterior, una cara interna y una cara externa. Por lo tanto, tiene una forma triangular. La cara anteroexterna va a estar cubierto por los músculos infrayoideos y parte del esternocleidomastoideo. La cara medial va a abrazar al aparato respiratorio, quiero decir, a la laringe y a la tráquea. Y por detrás de la laringe va a estar la faringe y por detrás de la tráquea el esófago. Y la cara posterior, como vemos aquí, va a tener íntima relación con el paquete vasculonervioso del cuello que está formado por la vena yugular interna, la carótida común y el nervio vago. Esta glándula pesa aproximadamente 28 a 30 gramos. Su diámetro lateral va a tener 6 centímetros y su diámetro o altura de cada lóbulo igual 6 centímetros. Va a estar entre la cuarta y la sexta vértebra cervical. Como toda glándula va a tener una cápsula y una celda tiroidea que lo vamos a describir posteriormente. Aprovecharemos de indicar la irrigación. La irrigación va a estar dado por el sistema carotídeo, el superior por la carótida externa a través de la arteria tiroidea superior. Esta arteria tiroidea superior me va a dar una laringe interna, una laringe externa, me va a dar una rama muscular para el esternocleidomastoideo y las ramas terminales se van a dividir en interna que se van a anastomosar entre sí, una rama posterior y una rama externa. De igual manera, la arteria tiroidea inferior me va a dar el tronco tirobicérvico y este tronco tirocervical va a darme la arteria tiroidea inferior que va a ser una especie de S itálica y va a abordar a la glándula por debajo o la base de la glándula tiroides. Y finalmente, una irrigación accesoria que los cirujanos siempre tienen que tener en cuenta, que es la tiroidea ima o tiroidea inferior. Esta arteria tiroidea ima puede venir, como vemos acá, del tronco brachiocefálico o del callado de la arteria aorta. El retorno venoso va a estar dado por las venas tiroideas superiores que van a formar el tronco tirolingofacial que va a desembocar en la yugular interna, otro sistema de drenaje venoso tiroideo inferior que va a ir a la vena subclavia y otro tiroidea inferior que va a ir a los troncos brachiocefálicos venosos derechos especialmente. Luego vamos a tener en la cara posterior a las glándulas paratiroideas. Se llaman paratiroideas porque están detrás de la glándula tiroides. Tiroides, como ustedes ya saben, significa escudo. Estas glándulas tiroideas pueden ser número de 4 generalmente y pesan aproximadamente entre 140 y 160 miligramos. Tienen la forma de una lenteja. Es de coloración amarilla parduzca, en cambio la glándula tiroides es rosada porque está ampliamente irrigada. Y van a estar por fuera de la cápsula tiroidea, pero dentro de la celda tiroidea. Los autores indican que las glándulas tiroides están a la terminación de las arterias tiroideas, las inferiores por la tiroidea inferior
y las superiores de las tiroideas superiores. Va a estar inervado por la rama externa del nervio laringio superior, que va a traer fibras parasimpáticas. Además, va a estar inervado por la cadena simpática del cuello para suministrar fibras asimpáticas. Luego tenemos al timo. El timo es un órgano linfoide, parte del sistema de la sangre, y solamente se va a ver este timo a nivel fetal y en los primeros años de vida. El timo tiene una forma de dos lóbulos unidos en su parte central, por lo tanto va a tener un vértice, una base, una cara anterior y una cara posterior. El timo se va a encontrar a nivel del tórax, en el mediastino anterior, y la parte superior o el vértice va a subir hasta el cuello. En el neonato pesa 5 gramos, puede llegar hasta los 12 gramos. Mide 5 milímetros de largo, 15 milímetros de ancho y 1 milímetro de grosor. Su peso aumenta 2 gramos cada año hasta los 3 años. En la pubertad puede llegar hasta 40 gramos para luego disminuir. El timo tiene función con los leucocitos timodependientes. Y finalmente vamos a ver la fascia cervical. La fascia cervical antiguamente se clasificaba como fascia superficial, fascia media y fascia profunda. Actualmente simplemente se la denomina que es una sola fascia, pero que tiene una hoja superficial, una hoja media pretraqueal o visceral y una hoja profunda prevertebral. Entonces, la hoja superficial va a insertarse, como podemos ver acá, en el borde inferior de la mandíbula y va a ir hacia la apófisis mastoides y va a rodear, como podemos ver acá, al músculo trapecio. Por lo tanto, se va a insertar esta fascia en la línea nucal y en la protuberancia occipital externa y va a descender hasta confundirse con la fascia torácica. En la parte anterior se va a insertar en el borde anterior de la clavícula y en la escotadura yugular del esternón. Como podemos ver, una vez que ha envuelto al músculo trapecio, se va a fusionar y nuevamente va a envainar al músculo esternocleidomastoideo y va a formar una línea alba, una línea media en la parte anterior. La hoja profunda va a envainar a los músculos infrahioideos, como podemos ver aquí en la parte profunda. La fascia cervical media, ahora llamada fascia pretraqueal o visceral, va a rodear a manera de cápsula la hoja anterior y la hoja posterior de esta fascia a la glándula tiroides y se va a insertar en la parte superior a nivel del hueso hioides y de los cartílagos. En la parte inferior esta fascia se va a continuar como el ligamento tiropericárdico. Lateral a esta fascia visceral vamos a tener las fascias del conducto carotídeo del cuello, que lo vamos a explicar este conducto en región esternocleidomastoidea o carotídea. Y finalmente en la profundidad vamos a tener la fascia cervical profunda o prevertebral. Es preciso este nombre porque va a rodear o va a tapizar por delante a los músculos prevertebrales y va a rodear a los músculos profundos y medios de la región posterior. Como sabemos, la región posterior tiene músculo superficial que es el trapecio, músculos intermedios que van a estar por el lonquísimo, por el espléneo y en la parte profunda por los rectos posteriores y oblicuos posteriores. Entonces es muy importante determinar las fascias, especialmente en cirugía. Muchísimas gracias, espero contribuir con esta pequeña reseña de región infra y supra hioidea en su estudio. Muchísimas gracias.